El mar no gritaba cuando el imperio sangraba. Permanecía calmado, indiferente, demasiado vasto como para preocuparse por banderas, coronas o juramentos de lealtad. Y era precisamente en ese silencio donde nacía el miedo. Para los hombres del Mayo era imperio de la tierra, el silencio del océano siempre fue la advertencia final, porque cuando nada se movía en el horizonte, cuando el viento parecía contener la respiración y las olas golpeaban el casco sin prisa, significaba que algo observaba, algo esperaba, algo que no respondía a ninguna ley escrita en Londres. En algún punto invisible más allá de la línea del cielo, las velas podían estar izándose, no para el comercio, no para una guerra formal, sino para el saque absoluto, para el colapso repentino del orden, para recordarle al mundo que ni siquiera el Mayo era imperio de la historia, lograba controlar todo aquello que flotaba bajo el sol. Durante más de un siglo, el imperio británico construyó su grandeza sobre el océano. Oro, azúcar, tabaco, esclavos, especias y pólvora cruzaban mares enteros, sosteniendo una máquina económica colosal. Puertos lejanos latían como órganos vitales. Los barcos eran las venas abiertas del poder, pero toda estructura gigantesca arrastra una fragilidad proporcional a su tamaño. Cuanto mayor era el imperio, más largas las rutas. Cuanto más largas las rutas, más imposible defenderlas por completo. Y fue en ese espacio, entre el poder absoluto y la incapacidad, práctica donde surgieron los hombres más temidos por la corona británica. No marchaban en formación, no usaban uniformes, no respetaban tratados, no pedían permiso para existir. Surgían de la nada, atacaban con una brutalidad quirúrgica y desaparecían antes de que cualquier almirante pudiera reaccionar. Cada barco capturado no era solo una pérdida económica, era una afrenta simbólica. Cada tripulación masacrada era un recordatorio cruel de que el imperio, pese a toda su propaganda, seguía siendo vulnerable. La piratería no fue un detalle marginal de la expansión británica, fue una herida abierta, reabierta, una y otra vez, ignorada constantemente hasta que resultó imposible fingir que no existía. La verdad incómoda es que el imperio necesitaba el caos tanto como lo temía. Muchos de los primeros piratas fueron marineros británicos, hombres golpeados por oficiales, pagados con retraso, abandonados en puertos extranjeros, descartados tras guerras que enriquecieron únicamente a nobles e inversionistas. El mar les ofreció una elección brutal: morir lentamente bajo la disciplina imperial o arriesgarlo todo en busca de una libertad violenta. Para muchos, la elección fue obvia. En la cubierta de un barco pirata no había títulos de nobleza, solo había utilidad, y esa lógica simple era, por sí sola, una amenaza ideológica al corazón del imperio. En el Caribe, esa amenaza tomó forma rápidamente. Islas disputadas, colonias frágiles, gobernadores corruptos y rutas previsibles crearon el escenario perfecto para una explosión de violencia marítima. El imperio siempre reaccionaba demasiado tarde. Cuando un puerto era reforzado, otro era saqueado. Cuando una ruta era protegida, surgía una alternativa. Los piratas comprendían el imperio mejor de lo que el propio imperio se comprendía a sí mismo. Explotaban su lentitud, su burocracia y su arrogancia. Y unos pocos, entre ellos, elevaron esta guerra informal a un nivel tan profundo que sus nombres comenzaron a circular por los puertos británicos como maldiciones susurradas. Edward Teach fue uno de esos nombres. El mundo lo conocería como Blackbeard, pero antes de convertirse en una leyenda, fue un observador atento de la psicología humana. Barbanegra comprendió que el miedo es un arma más eficiente que cualquier cañón. Construyó su imagen con una precisión casi teatral. Mechas encendidas, atadas a la barba, humo envolviendo el rostro, una mirada fija y silenciosa. Cuando su barco aparecía en el horizonte, no parecía un enemigo común. Parecía una manifestación sobrenatural. Muchos capitanes británicos se rendían incluso antes del primer disparo, no por cobardía, sino porque sabían que resistir significaba provocar algo que no seguía reglas convencionales. Barbanegra no acumuló solo oro, acumuló control. Durante un periodo alarmante, bloqueó puertos enteros en la costa de Carolina del Norte, interrumpió el comercio, chantajeó a autoridades coloniales, transformó la presencia imperial en una burla cruel. La corona ofreció indultos,
esperando domesticar el problema. Él los ignoró, envió fuerzas, esperando intimidarlo. Él se burló. Cuando finalmente fue abatido en una emboscada violenta, su cabeza fue exhibida como trofeo. Pero el mensaje no fue de victoria, fue de pánico tardío. El imperio necesitó matar a un hombre para demostrar que aún tenía poder. Y aún así, el miedo permaneció. Mientras Barbe Negra personificaba el terror, otro pirata expuso algo todavía más peligroso a la eficiencia. Bartholomew Roberts, conocido como Black Barth, no se apoyaba en la apariencia ni en la superstición. Se apoyaba en los números, en la estrategia, en la disciplina. Roberts capturó más de 400 barcos en una carrera increíblemente corta. Estudiaba las rutas comerciales como un general estudia mapas de campaña. Sabía exactamente cuándo atacar, dónde atacar y cómo desaparecer. Para la Royal Navy era una pesadilla logística, siempre un paso adelante, siempre fuera de alcance. Roberts impuso códigos estrictos a sus tripulaciones, prohibía la embriaguez excesiva, exigía disciplina y repartía el botín de forma casi igualitaria. Eso atraía a marineros experimentados, cansados de la brutalidad imperial. El imperio, orgulloso de su orden, veía surgir en el mar un orden alternativo, funcional y letal. Cuando Roberts finalmente fue muerto en combate, no hubo celebración. Hubo un alivio silencioso, porque su existencia había demostrado algo que Londres temía admitir. Un solo hombre, con suficiente inteligencia y audacia, podía desafiar a toda la maquinaria imperial. No todos los piratas surgieron como enemigos declarados. Algunos fueron creados por el propio sistema, que luego los condenó. Henry Morgan es el ejemplo más incómodo. Henry Morgan comenzó como corsario, legalmente autorizado a atacar enemigos de la corona. Era útil, y mientras fue útil, fue celebrado, pero Morgan no conocía límites. Sus ataques se volvieron cada vez más brutales. Ciudades saqueadas, poblaciones masacradas, tratados ignorados. Para el Caribe, era un azote. Para Londres, un problema diplomático. El imperio intentó distanciarse cuando la situación se salió de control. Pero ya era demasiado tarde. Morgan había aprendido a hacer la guerra con el apoyo de la corona. Sabía cómo explotar el caos. Al final, no fue ejecutado. Fue absorbido, nombrado gobernador, convertido en un símbolo conveniente. Pero su trayectoria dejó una lección clara. Cuando el imperio utiliza la ilegalidad como herramienta, pierde el derecho a controlar el resultado. William Kidd representa el rostro más trágico de esta contradicción. William Kidd fue contratado para cazar piratas y proteger los intereses británicos en el Océano Índico. Pero la distancia de Londres, la ambigüedad de las órdenes y la presión financiera lo empujaron lentamente al otro lado. Cuando Kidd atacó barcos políticamente sensibles, dejó de ser solo un criminal. Se convirtió en un riesgo para la reputación imperial. Su ejecución fue pública, teatral y cruel. El cuerpo expuesto como advertencia, no solo para los piratas, sino para cualquiera que osara confundir la ambición personal con el servicio al imperio. Mientras el Caribe concentraba la atención popular, el verdadero pánico económico se desarrollaba en el Océano Índico. Allí, piratas atacaban barcos de la Compañía de las Indias Orientales. La arteria vital del imperio en Asia. En cada barco perdido significaba pérdidas inmensas. El imperio respondió sin romanticismo. Campañas militares brutales, ejecuciones masivas, puertos destruidos, comunidades enteras bojadas. No había espacio para el mito, solo para la represión total. El mensaje era simple: donde el dinero imperial estuviera en riesgo directo, no habría piedad. Con el tiempo, la piratería fue siendo aplastada. Barcos más grandes, patrullas constantes, leyes implacables y castigos ejemplares hicieron que el costo de la rebeldía fuera demasiado alto. El imperio consolidó su dominio marítimo y transformó a la Royal Navy en la fuerza más poderosa que los océanos habían visto jamás. Pero esta victoria tuvo un efecto colateral inesperado. Al destruir a los piratas, el imperio los eternizó. Los nombres sobrevivieron, las historias crecieron, las banderas negras se convirtieron en símbolos culturales. Porque, en el fondo, estos hombres representaban algo que ningún imperio logra eliminar por completo:
la negativa a obedecer, la disposición a enfrentar lo imposible, el recordatorio incómodo de que todo poder, por más grande que parezca, depende de un control constante, y el control nunca es absoluto. El océano sigue allí en frío inmenso. Indiferenten ya perteneció a reyes, a imperios, a compañías comerciales y a estados modernos, pero por un breve y violento momento de la historia perteneció a hombres que no reconocían ninguna autoridad más allá de su propia voluntad y del viento en las velas. Por eso, siglos después, seguimos hablando de ellos no como héroes, no como villanos, sino como el reflejo más cruel de las fragilidades de un imperio que creyó, durante demasiado tiempo, que dominaba el mundo solo porque dominaba el mar. Y en el próximo capítulo de este viaje, el enfoque se invierte, el ascenso implacable de la Royal Navy, la transformación del miedo en doctrina, del caos en estrategia y del océano en un campo de batalla permanente, porque toda supremacía nace de una amenaza, y toda amenaza deja cicatrices que el tiempo jamás logra borrar.